Parte del cambio en las políticas, porque yo sí creo que mucho ha sido palabrería hasta ahorita. Por ejemplo, el tema del Tratado de Libre Comercio, el gobierno de Estados Unidos no ha informado oficialmente que quiere renegociar el tratado. Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar a que nos lo notifiquen oficialmente. Pero en el tema de deportaciones sí, como tú dices, hay cambios importantes ya. Uno de ellos también yo agregaría es que va para atrás la política de catch and release, ¿no? Que es captura y libera. Bueno, ahí empieza todo. Sí, y entonces antes a los indocumentados los agarraban, a muchos los podían soltar y luego regresaban a sus juicios, etcétera. Ahora los van a encarcelar. Ese sí es una diferencia, Javier, ¿no? Sí, siempre y cuando tengan la cooperación de la policía local. Así es decir, parte del debate que se dará. Claro. Lo que reaparece es el famoso programa de comunidades seguras, que dependes de la policía local para poder hacer esto. Sí, la ciudad del santuario. Sí. ¿No? Yo empezaría por parafrasear a Churchill, que me temo que esto no es el principio del fin, ni siquiera el fin del principio, sino que es el principio del principio. De un pleito que veto a saber a dónde nos va a llevar, pero que no se ve nada bien. Por las razones que hemos enumerado aquí, asimetrías entre los dos países, la coyuntura específica de México, los tiempos políticos económicos que son distintos para Estados Unidos y para México, el ser el primero en tener que enfrentar a Trump como país, etcétera. Pero yo mencionaría sobre todo otra razón por la cual se nos complica mucho el tema a los mexicanos. A la hora de la hora, para Trump estas tres cosas, migración, el muro y comercio, son temas de política doméstica. Su unilateralidad responde a que él así los ve. No porque se siente más poderoso con México, no, el muro es un tema de soberanía y seguridad. Migración es un tema de identidad y de qué es ser un americano. Y el comercio es un tema de salarios y de empleo. Son temas domésticos. Para su coalición gobernante, por supuesto. Pero siempre han sido domésticos. Sí. ¿Por qué se complica todavía? Eso ya lo complica para cualquier presidente mexicano ante cualquier presidente americano. Pero la cosa se complica todavía más para nosotros con Trump, porque precisamente son temas no solamente domésticos en la cabeza de Trump, no es un tema de política exterior, es una política doméstica, pero son temas claves para su coalición que necesita para intimidar al Partido Republicano en el Congreso. Igual que el Tea Party, siendo una minoría en el Congreso, intimidó al Partido Republicano en el Congreso, él yo creo que quiere seguir la misma estrategia. Y peor aún, es el primer presidente de Estados Unidos, porque para todos los presidentes han sido temas domésticos, pero para este es un presidente que solamente ve el lado doméstico y que parece no importarle el rol global de los Estados Unidos. Y parece estar dispuestos a sacrificar ese rol para lograr objetivos internos. Entonces, yo sí creo que estamos ante una coyuntura bien complicada y vale la pena contrastar la reunión o la no reunión con Peña Nieto con la reunión con Theresa May. Ahí sí es un tema meramente de política exterior y fue, entre comillas, diplomático Trump, ¿no? No había nada interno de por medio. Y ahí sí lo jugó de manera, digamos, diplomática. Pero sí creo que el que te sientes a la mesa con un presidente que piensa que los temas no son de política exterior, sino de política doméstica, pues hace muy difícil una negociación de política exterior, ¿no? Ahora, decía, es el principio del principio. Yo creo que muy importante aquí es ir separando los dichos y los hechos. Y ahorita, si quieren, entramos a eso. O sea, porque una cosa es lo que diga el señor Trump, que luego nosotros impulsivamente reaccionamos mucho a eso, y otra cosa son los hechos, lo que realmente ha cambiado. Yo creo que aquí tenemos como dos opciones de selección de política exterior. Una es la de Pedro Infante y la otra es la de Calimán. La de Pedro Infante es cada vez que alguien te grita, vas y te peleas y te agarras a botellazos. Esa no creo que sea una brillante idea, considerando el tamaño del otro personaje, ¿no? No estamos hablando de pelearnos con alguien como nosotros, sino alguien que es 5, 10, 15 veces mayor. No es buena idea. Yo prefiero la política de Calimán, serenidad y paciencia, mucha paciencia. A ver, pero es que habías dicho que era... Esa es la de Pedro Infante, esta es la de Calimán. Okay. Serenidad. Pedro Infante es el que... Ese es el que se pelea. Casos. Sí. ¿Qué me ves? Exacto. Yo creo que hay que hacer las cosas con mucha tranquilidad. Calimán es ¿qué? Serenidad y paciencia. Tú nunca lo leíste. Sí, mi querido, ¿cómo se llamaba? Solín. Solín, el chavito, ¿no? Sí. Entonces, si estamos hablando de un bully que va a estar tratando de presionarnos y una persona que
no entiende el asunto exterior, sino lo entiende como un tema de política interior, pues honestamente no hay nada que hablar. Entonces, pues no hay que hablar. Yo lo que creo que hay que hacer es posponer las reuniones con el señor Trump lo más posible. Podemos ir hablando con el equipo. Sí. El equipo de la parte, digamos, propiamente hablando de gabinete, es totalmente distinto. Es más cercano en algunas cosas al Partido Republicano o más claramente al sentido común. Mientras que su coalición gobernante, donde está el yerno y donde está este demente llamado Steve Bannon, el Goebbels del señor Trump, con ellos yo creo que no hay que hablar en lo posible. Evidentemente esto para México complica mucho las cosas. Creo que en el tema de proteger a los mexicanos en el exterior es donde vamos a tener más conflicto. Yo no percibo que vayamos a tener un conflicto muy grande en materia comercial porque, como ya lo ha dicho el mismo secretario de Economía, si quieren que se acabe el tratado, que se acabe, mano. Sí. La verdad, digo, ya sirvió mucho, ya 23 años han sido muy tenemos útiles. Una muy buena salida. La Organización Mundial de Comercio, de hecho, se construyó con base en la lógica del tratado, fue previo el tratado. Buena parte de los aranceles que subirían están más que compensados con la depreciación del peso, entonces eso no importa. Pero la defensa de los mexicanos allá sí es un problema, y creo que lo vimos este fin de semana con la aplicación de su orden ejecutiva para bloquear el ingreso de personas que vienen de 7 países musulmanes que ellos consideraron que son fuente de terroristas. ¿Por qué no está Arabia Saudita? Y no sé. Pero lo importante es esto. Esto lo aplicaron incluso a personas que tienen la tarjeta. Sí, es decir, incluso residentes legales fueron detenidos en la frontera. Sí, pero eso lo echa atrás el Departamento de Homeland Security, en donde el señor secretario que está ahí es una persona que entiende mucho mejor el mundo y entiende América Latina. Entonces, cuando esto se convierta en hechos, es donde podemos empezar a actuar. Pero en términos de lógica, de diálogo, de imaginación de lo que viene, el señor Trump está causando un daño que eventualmente podría ser irreparable, y eso sí es preocupante. Yo creo que la gran diferencia de lo que pasó de cómo estamos esta semana, la semana pasada, es que la semana pasada había una sensación de que México tenía que apurarse, sacar una negociación rápido, quitar la incertidumbre en los mercados. Creo que esta semana más bien la idea es que el tiempo puede jugar a nuestro favor, que finalmente hay que separar los dichos de los hechos, ¿no? Y yo agregaría, pues hay que dejarlo que se desgaste solito el señor Trump, que por cierto lo está haciendo realmente muy bien, porque ha abierto frentes por todos lados. Y bueno, pues ese desgaste puede operar en nuestro favor. Creo que esa es la diferencia, ¿no, Héctor? El timing, esta idea de que, ¿sabes qué? Igual y no nos conviene ir a apresurarnos, correr a Washington. Esperemos que las cosas se asienten. Pero fíjate que, sí, de acuerdo. De acuerdo. Pero yo creo que también hay que hacer otra cosa quizá más importante y más estratégica. Y es realmente tomar nota de que aquí se está terminando una manera de relacionarnos con los Estados Unidos. Igual regresa, igual no regresa, pero se está terminando. Y algo tenemos que hacer en previsión de que el Tratado de Libre Comercio no siga más. Tenemos que empezar a dar pasos, a construir una estrategia de relación con otros países y de desarrollo de nuestra economía, de la economía que no tiene que ver con NAFTA y que está en cierto modo como abandonada. Tenemos que repensar nuestra estrategia económica en el supuesto de que NAFTA no va a seguir. Y si sigue NAFTA, pues muy bien. Pero si no sigue, tú tienes un camino, una estrategia que me parece a mí que, aunque no estuviera en crisis lo de NAFTA, sería muy bienvenida y sería muy inteligente hacerlo. Tienes que tener también, redefinir con toda seriedad tu relación con Estados Unidos respecto de la colaboración que les das en materia de seguridad. Yo creo que eso vale la pena revisarlo, Javier, Macario, aunque no esté en crisis la relación, porque es una cosa medio subterránea, medio rara, de la que para empezar los mexicanos no sabemos con precisión. Y cuando digo los mexicanos, no me refiero a gente desinformada habitualmente como la que se sienta en esta mesa. No, me refiero al Senado de la República, que tiene facultades para exigirle a su gobierno explicaciones sobre todas estas cosas. ¿Quién sabe quién está más desinformado? Por último, sería muy bueno revisar el tema de lo que yo diría que es nuestra visión como negligente
¿no? Como que está dada como porque así es, con la comunidad mexicana en Estados Unidos y lo que el muro representa. Y lo que el muro representa también en términos de lo que es realmente esa frontera, porque ese muro está construido una tercera parte ya. Bueno, y esa frontera que es, convendría mucho, yo creo, tener una reflexión de más largo plazo de qué vamos a hacer con esa frontera y cuál es la nueva solidaridad que vamos a tener con esos compatriotas, esos mexicanos que están en Estados Unidos, que son el problema humano número uno. Sí. El riesgo de derechos humanos, número uno. La obligación diplomática, número uno. Y la obligación, digamos, legal de protección y de cuidado, número uno, que tiene México en el mundo. Aparentemente es política doméstica también, debería ser también política doméstica de México, pero es su problema humano, número uno, en su relación con el mundo. Y como que los miramos y como que sí son, pero como que no son mexicanos, como que nos importa, pero que no nos importa. Bueno, ahí hay unos instrumentos ya puestos, que son 50 consulados, que deberían ser, digamos, revisados en términos de cómo obtener una efectiva cobertura posible de protección, de cuidado, de auxilio, de cercanía, con esos millones de mexicanos, por cierto, con los ilegales en primer lugar que están en riesgo, pero también con toda la otra comunidad mexicana. Pero aquí un poco la diferencia de dichos y hechos. El presidente Peña Nieto ya anunció lo que tú estás diciendo. El asunto es que no hemos visto los hechos. Es decir, hay que ponerle un... No, me refiero al apoyo. 6 días. Hay que ponerle... No, pero yo creo que desde ahorita el gobierno mexicano debía estar haciendo ya un movimiento presupuestal del cual no tengo información. Ya 2,000 millones de pesos que regresó el INE. Exacto. Es un pasito, es un pasito. Bueno, claro, ¿no? Son 1,000 millones de pesos, no es cualquier cosa. Pero Macario tiene razón en que no se lo habían propuesto, es decir, si no les aprobaron el presupuesto federal días después de que llegó Trump a la presidencia. Sí. Y no le aumentaron un peso. Es decir, la imprevisión de ese asunto también es lo que hay que dejar atrás. Y hay que empezar a pensar las cosas como si este fuese el principio del principio de una cosa que va a salir muy mal.